Hemos escuchado más de una vez que cada familia es un mundo, y con ello nos advierten que intentar entenderlas sin ser parte es sumamente complicado, cuando no imposible. Pero existen algunas cuya historia se vuelve pública por buenos o malos acontecimientos, por acciones heroicas o por los más impensados de los crímenes. E intentamos comprenderlas muchas veces, aunque ideas como justicia, verdad y redención no apliquen en esos casos. Esta es la historia de Burke Ramsey, el hermano de John Bennett. Era la noche después de Navidad de 1996 en Boulder, Colorado, Estados Unidos, cuando John y Patsy Ramsey, los padres de John Bennett de 6 años y Burke de 9, despertaron ese 26 de diciembre para abrir los regalos bajo el árbol y notaron que su hija no estaba en su cama como debía. La buscaron por otras partes de la casa hasta que en la cocina encontraron una larga carta que afirmaba que había sido secuestrada y se pedía una enorme suma como recompensa. Y eso fue informado a las autoridades policiales por medio de una desesperada llamada al 911 que su madre hizo, al igual que a familiares y amigos para informarles de la ausencia de la niña. Pronto la policía llegó para revisar la casa, pero no se siguieron los protocolos de preservación de evidencias, dejándola en un estado no solo caótico, sino además con la imposibilidad de determinar si faltaban objetos o si habían sido manipulados, así como la presencia de huellas de terceros que ayudaran a resolver el caso, agravado especialmente por la cantidad de personas que tampoco sacaron de la casa de inmediato. La misma policía fue la que, en un lapso de 6 horas, registró la casa y alrededores, sin seguimiento de protocolo alguno como requiere una escena de un crimen en la que se había convertido ese espacio, por lo menos hasta el momento, por el presunto secuestro de la niña. Linda Arndt, la detective a cargo del caso, que por cierto no contaba con experiencia en secuestros u otros delitos graves, le propuso a John que recorriera la casa y fue ahí cuando bajó al sótano y encontró a John Bennett en el piso, sin vida, con un fuerte golpe en la cabeza, la boca tapada con cinta y señales de estrangulamiento con un objeto construido con un pincel y una soga a modo de garrote. Sin dudarlo, le quitó la cinta de la boca y la tomó en sus brazos, para subir rápidamente por las escaleras gritando y ser encontrado luego por la detective, que también manipuló el cuerpo en la desesperación de la situación, contaminándolo irremediablemente cuando fue dejado en el living room, donde momentos antes habían estado no solo todos los otros policías, sino también los amigos y familiares, algunos de los cuales no se habían retirado aún de la residencia. Así fue como también taparon el cuerpo con otra manta de la casa que terminó de contaminar el cuerpo, dejando así el elemento más importante de la investigación sin posibilidad de brindar información sobre lo sucedido. Burke, por su parte, se encontraba encerrado en su cuarto por pedido expreso de su padre, quien no quería que tuviera contacto con todos aquellos que ingresaban a la casa, y menos aún cuando encontraron el cuerpo de su hermana, que le fue comunicado diciendo que ahora ella se encontraba en el cielo, y que el niño entendió y ante lo que reaccionó con llanto, según recuerda. La carta de rescate, escrita sobre un anotador perteneciente a la madre y cuya tipografía siempre dejó más dudas que certezas por su parecido con la de Patsy, se convirtió en el elemento más importante de la investigación por dejar entrever que solamente los padres de la niña habrían tenido el tiempo de escribir una nota de 2 páginas y media. Esa extensión era llamativa, así como el monto económico detallado por el rescate que parecía tener vínculo con los fondos presentes en la cuenta bancaria familiar. $118,000 era lo que se pedía a cambio del seguro retorno de John Bennett a su hogar, quien por cierto siempre estuvo dentro de la casa y de quien se descubrió luego participaba de manera asidua y siguiendo los pasos de su madre en concursos de belleza, algunos de los cuales había ganado. Y esto fue algo que colmó las tapas de revistas y periódicos de inmediato y servía a su vez de prueba para culpar a los padres del crimen, dando cuenta de una dinámica familiar compleja, con muchos datos que no eran siquiera certificados por los medios gráficos que competían por las ventas de esa historia de manera alevosa. Patsy, decían, parecía estar obsesionada con la imagen de su hija, a quien como a una muñeca
vestía y mostraba al mundo, y de la que se especuló siempre, buscaba beneficiarse económicamente. Pero según la familia, era también JonBenét la que mostraba interés en vestirse o disfrazarse y mostrar su talento y espontaneidad a una audiencia que la recibió con los brazos abiertos desde el principio. También la llamada al 911 generó dudas por lo que de fondo parecía escucharse y que fue objeto de numerosas críticas. Había quienes encontraban en esa cinta la voz de Burke, que decía algo sobre su hermana y sus padres lo callaban de inmediato. Algo que el mismo niño confirmó en su adultez no había sido así, puesto que no había estado en otro lugar que no fuera su habitación en aquel momento y por varias horas. Para la investigación y la prensa, que parecía tener todo resuelto, los padres eran los responsables de ocultar el crimen que Burke había perpetrado de manera violenta sobre su hermana, según dijeron, por ser ella quien se llevaba la atención de sus padres, no solo por su belleza, sino también por su personalidad. Pero esa fue una de las teorías durante un tiempo, hasta que surgió la que se contrapondría, incluso hasta nuestros días. Lou Smith, el único detective elegido por el distrito de Boulder, quien llevó a cabo una investigación paralela desde 4 meses después, en 1997, y quien para ese entonces había resuelto alrededor de 200 casos en su carrera, sostuvo durante toda su labor que JonBenét había sido víctima de la obsesión de un pedófilo que intentó fallidamente secuestrarla, y que su exposición en esos concursos de belleza, que suele ser de interés para personas con turbias intenciones, fue precisamente lo que la condenó, dejando en cada oportunidad y con cada pista ajenos a los padres y a Burke de cualquier culpabilidad o conocimiento sobre el crimen. Y fue tan exhaustiva su investigación que descubrió elementos que el primer registro de la casa no habían logrado, y fue lo que absolvió a la familia Ramsey de la autoría tiempo después, dando cuenta, a su vez, en sus documentos, de la desidia con la que el departamento de policía se manejaba cada vez que solicitaba se profundizase la investigación, ganando así no solo algunos enemigos en la fuerza, sino también siendo obligado a aportar sus propios recursos para mantener abierto y activo el caso, al que dejó de manera oficial 1 año después, abandonando el departamento de policía, para dedicarse a investigar para la familia durante años y hasta su muerte en 2010. Lou Smith le dejó a su hija todos los documentos que organizó por décadas con los posibles sospechosos, de los cuales habría que recolectar ADN para ser comparado con el encontrado en las prendas de JonBenét, no sin antes hacerse de esas pruebas que siempre fueron posesión de la policía. Los Ramsey, que a su vez habían atravesado una enorme cantidad de interrogatorios no solo por parte de la policía, sino también por los medios de comunicación, cuestionados siempre por los tiempos y las formas en que los hicieron, fueron indagados de manera directa sobre su posible autoría en el crimen frente a las cámaras desde los primeros 5 días del crimen, a lo que ambos siempre respondieron de manera negativa, con una tranquilidad y una calma que no es la esperable, y que se convirtió, para muchos espectadores, en la fehaciente evidencia de su culpabilidad. Pero a pesar de ello, la investigación de Smith encontró no solo una ventana abierta y rota por la que habría entrado el agresor, sino también huellas de zapato que no coincidían con las del hogar, y marcas en el cuerpo de la niña de posibles descargas eléctricas realizadas con una pistola Taser, además del ADN masculino en su ropa que no provenía del perfil genético de la familia. Todas esas pruebas exoneraron a los Ramsey para la justicia de manera definitiva, pero la sociedad no hizo lo mismo, y se refería al caso haciendo especial énfasis en que no dejarían que sus hijas participasen en concursos similares y que esa actitud de los padres era por demás de irresponsable, además del trato preferencial, situación que causaría su ira y un feroz ataque que la llevaría a la muerte. Así pasaron 20 años y a sus 29, en 2016, Burke decidió dar una entrevista a medios de comunicación para contar su versión de la historia e intentar demostrar su inocencia tras 2 décadas de dudas sobre su persona. Se creyó por aquel entonces que él habría sido el causante de la muerte de su hermana y eso había llevado a sus padres a intentar protegerlo, ocultando el hecho con la escritura de una carta de rescate y toda la escenificación del encuentro del cuerpo.
John y Patsy vivieron todos esos años con la mirada de la sociedad sobre ellos como culpables y encubridores, además de ser considerados malos ejemplos por haber puesto en el centro de atención, por su belleza, a Joan Bonnet, quien parecía tener un enorme camino dentro de esos concursos con un futuro prometedor. Pero no hubo futuro para ella y tampoco en parte para la familia, que se vio en boca de todo un país, convirtiendo especialmente a Burke en un pequeño pero fatal monstruo que odiaba a su hermana. Pero él, en su entrevista, recordó alegres situaciones vividas con ella, el pequeño cajón fúnebre, su ausencia, el llanto al esperarla en algunas oportunidades, y decía creer la teoría sobre un invasor en el hogar que, obsesionado con ella, había cometido el crimen y escapado antes de ser encontrado el cuerpo por su padre. Él no se había acercado a la escena del crimen porque le habían ordenado quedarse en su habitación, pero las críticas decían que no tenía real curiosidad por ver cómo estaba su hermana, porque lo sabía perfectamente. Y no solo eso, luego de la entrevista fue señalado por sus gestos, a los que referían como expresión burlona, sonriente, casi sin demostración de dolor. Pero algunos profesionales determinaron que esos gestos eran de incomodidad y de ansiedad, y no una situación alegre para el joven que no tenía tampoco experiencia alguna frente a cámaras, ni a confrontaciones como las que vivió en ese momento. Su sonrisa era forzada y un mecanismo de defensa, no una emoción genuina, demostrado por haberla mantenido durante toda la entrevista de igual manera. Algunos profesionales de la materia apuntaron también a que esa expresión refería posiblemente a problemas mentales u otras tantas patologías, idea que prevaleció desde 1996, cuando se habló de diferentes trastornos que agravaron los supuestos celos y violencia que recayeron sobre Joan Bonnet, y que no habían sido, según se dijo, un caso aislado en la historia de los hermanos. Pero lejos de ese escenario, John recordó en varias oportunidades una situación en la que, escapando de la prensa, Burke y su madre se escondieron en una tienda donde el niño vio algunas revistas en cuya portada no solo aparecía su foto con su hermana, sino el titular que afirmaba que él era el asesino. Y eso lo habría marcado de por vida, a pesar de los intentos de sus padres que llevase una vida lo más normal posible, si es que acaso eso era posible para todos. Siempre había sido reservado, callado, introvertido, y esa situación lo había cerrado en sí mismo, y lo diferenciaba aún más de su hermana. Pero lo complejo de atender a lo que cada integrante de la familia dijo recaía en la calma y la tranquilidad con la que se expresaban, y que no era lo que los periodistas y televidentes esperaban de los dolientes padres y hermano. Y con el paso de los años eso no cambió, a pesar de ser exonerados de manera definitiva por la justicia en 2008, 2 años después de la muerte de Patsy, quien volvió a padecer cáncer de ovarios sin poder ganar la batalla esa vez. Pero incluso esa exoneración y el hecho de seguir con sus vidas, John con un nuevo matrimonio a los años de enviudar y Burke con su título de ingeniero electrónico, calmó los ánimos de los que ya los habían considerado culpables y que no atendieron a lo que la justicia determinó, quizás porque las investigaciones paralelas y las revisiones del caso a lo largo de los años la señalaban como una de las fallas en el caso que sigue siendo un misterio hasta nuestros días, con el fantasma del fratricidio o filicidio dentro de una familia adinerada que parecía más una novela que la vida real. Las dudas sobre el porqué de la exoneración de los Ramsey fue el tema principal de debates, basados en las pruebas de ADN encontradas en la ropa de la niña que prometían encontrar al verdadero culpable, aunque tampoco ocurrió. Tal vez porque, como se consideró, las muestras encontradas no daban un único perfil genético y, por ende, no remitían directamente a la presencia de una persona cerca de esas prendas y de la niña, siendo que podía referir a circunstancias ajenas a cualquier actividad delictiva. Pero a pesar de todos los debates cuya cantidad y posicionamientos parecen girar en falso de manera constante, para John y Burke, y con lo que coinciden todas las visiones del caso, es la historia de la negligencia de los investigadores policiales que, antes de hacer su trabajo de manera apropiada, llegaron a conclusiones tajantes inicialmente
y no permitieron la resolución del caso, dejando a los culpables, sean quienes hayan sido, libres de toda condena. Pero para ellos, especialmente, esa falta de profesionalismo aportó lo necesario para crear la idea de una familia terrible que habría intentado usar a su hija primero para encubrir su crimen después. John cree que es posible todavía encontrar al culpable, pero es la policía la que niega el acceso a procedimientos técnicos y no se sirve de la tecnología actual para dar con el criminal, dejándolo a él y a su hijo en la mira de todos aquellos que todavía lo señalan, así como la imagen de Patsy, que ni la muerte logró aplacar. La policía culpó desde el primer día a los padres sencillamente porque siempre son los padres los culpables, y por eso la investigación terminó ni bien encontraron el cuerpo, dijo John en múltiples oportunidades, apuntando también a todo aquello que sobre Burke se dijo durante años y que afectó terriblemente su vida, a la que intentó proteger sin lograrlo desde esa fatídica noche. Y cierto es que la policía de Boulder tranquilizó a los habitantes del lugar desde el primer día y por medio de la prensa, con la confirmación de no tener entre sus calles un asesino suelto, brindando la calma de continuar con sus vidas y dejando a los Ramsey como los únicos responsables de un conflicto aislado e interno. Y fue precisamente eso lo que John replicó desde el inicio, que la policía de una localidad tan pequeña no tenía los medios para una investigación de ese calibre, y que en vez de solicitar ayuda a otras instituciones que pudieran contenerlo y asumir con esa actitud que no tenían los recursos humanos y técnicos necesarios, dieron por cerrado el caso sin pensar tampoco en el dolor de su familia, que no solo había perdido a John Bennett, sino que cargaría con la culpa para siempre. Y ahí radica también una paradoja. Cómo un caso tan reconocido y que movilizó a la sociedad estadounidense por completo nunca estuvo a cargo de investigadores con más experiencia que los oficiales de ese pueblo, que incluso designando a otro agente como Smith con más trayectoria, no prestó atención alguna a sus descubrimientos. ¿Por qué se aceptó y difundió aquella versión de inmediato y al menos no se intentó eliminar la posibilidad que un depredador de niños estuviera recorriendo distintas zonas? O quizás los concursos de belleza a los que John Bennett, como tantas otras, participan año a año, siendo que esos espacios propician un riesgo significativo por la exposición de las menores. Y más aún, se descubrió con el tiempo que el registro de ofensores sexuales que existía en aquella época contaba con alrededor de 36 individuos con prontuario que habitaban 2 millas a la redonda de la zona donde vivían los Ramsey. Desde 2018 y con el descubrimiento de asesinos por medio de los avances de los estudios de ADN, además de todas las ramas que los estudios forenses han profundizado para la resolución de casos, John se mantiene firme con su pedido a la policía de Boulder para que entregue el ADN encontrado en la escena del crimen de su hija y sea sometido a diferentes estudios en laboratorios especializados para dar con el verdadero asesino de John Bennett, pero ni siquiera su carta al gobernador de Colorado activó procedimiento semejante incluso después de las firmas de todos los usuarios de Internet que dieron motivos para que se resuelva de una vez el crimen. El gobernador dio su testimonio televisivo afirmando que los problemas de la investigación residen específicamente en la exoneración de la familia, pero no refirió al por qué no brinda las muestras biológicas ni información acerca del registro de ofensores sexuales en esa zona. Por esa misma época, y casi de manera desafiante, la cadena CBS lanzó un documental sobre el caso, reanalizando todas las pruebas, dramatizando las situaciones, dando su propio punto de vista sobre evidencias y apuntando con fuerza a la posible implicancia de Burke en el crimen, casi dando por hecho que el niño de 9 años había atacado a su hermana con un objeto contundente en la cabeza y rompiendo su cráneo de manera irreversible, dejando de lado ciertas evidencias o su ausencia que colocaban al niño en ese lugar, por ejemplo, o dando por tierra que la causa de muerte presente en la autopsia y que no fue refutada en ninguna instancia era el estrangulamiento. Por este motivo, Burke inició una demanda de $750,000 contra los realizadores y los profesionales participantes de aquel documental,
que recibió a su vez numerosas críticas por ser considerado mal periodismo, al no dar cuenta de todas las voces de la historia y plantear una narrativa amarillista y ultrajante sobre los que ellos consideraban culpables sin atender a todas las evidencias. Esa actitud fue precisamente la misma que durante años llevó a los Ramsey a intentar demostrar que eran inocentes antes de poder dedicarse a resolver el caso de John Bennett, a enfrentarse a la policía que se abstuvo de escuchar la teoría del intruso, de la que en varias ocasiones hasta se burlaron, a pesar de estar basada en pruebas que tampoco lograron refutar. Quizás lo más extraño de este caso no sean solo las teorías contrapuestas, las acciones de sus participantes, las sucesivas negligencias que parecen no dar lugar a una posible resolución, sino la lectura de las evidencias que en vez de ser utilizadas como un conjunto de pruebas a determinar la sucesión de hechos con el fin de clarificar el crimen, fueron precisamente las que buscaron encajar en una historia que cada una de esas partes ya había escrito con anterioridad, con culpables ya señalados desde antes. Lo grave de esto es que la policía, los padres y la prensa dicen estar alineados en encontrar la verdad y la justicia de lo que John Bennett fue víctima. Pero lo cierto es que todos se dedicaron por años a intentar construir su propia narrativa que, al final del día, se aleja por completo de poder dar paz a una niña que no tuvo nada que ver con lo que provocó su muerte, y de cuya imagen se sirvieron de las más horribles maneras hasta el cansancio. Cada vez que conocemos casos criminales, intentamos entender los motivos, las metodologías, las situaciones, los participantes, las víctimas. Y muchas veces tomamos partido, sobre todo cuando los casos son crípticos, oscuros y tan dolorosos que nos cuesta creer que puedan ser reales. Pero escuchar todas las voces de las historias puede ayudarnos a comprender un panorama más amplio, aunque no siempre acercarnos a la verdad, que en muchas ocasiones parece escabullirse constantemente. Esta es la historia de Burke Ramsey, el hermano de John Bennett. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más Realidades de Ficción.